Bueno, entonces la introducción dentro de las de primera generación posterior al ácido anhídrico del radical piperacina que veíamos en la posición 7 hizo que naciera el ácido pipemídico. Este mejoró actividad frente a gram negativos con respecto al ácido anhídrico, amplió el espectro incluyendo pseudomonas, aunque pues tampoco era mucho lo que se había ampliado el espectro con esto. Aumentó la habilidad de las quinolonas para atravesar las membranas de la pared celular bacteriana con un aumento neto final pues, de toda su actividad. En 1973, la primera fluoroquinolona, la flumequina, que tenía un átomo de flúor en su estructura, el cual potenció 10 veces más la actividad frente a gram positivos. Entonces acá podemos ver la estructura de la cloroquina, a partir de la cual nació el ácido anhídrico, y acá podemos ver el resto de las quinolonas de primera generación. Como podemos ver, ninguna tenía el átomo de flúor, excepto la flumequina, que pues fue la primera quinolona fluorada. Dentro de las de primera generación vamos a tener acá como un pequeño resumen de su espectro, aunque más adelante pues vamos a hablar más específicamente. Su actividad va a ser principalmente frente a enterobacterias, algunos gram negativos, inactivas totalmente frente a gram positivos, microorganismos atípicos y anaerobios. En cuanto a las de segunda generación, yo acá tenía una pregunta, doctor, y es que en unos artículos encontraba el levofloxacino en segunda, pero en otros lo encontraban en tercera. Tercera, digamos. Generalmente es tercera. Bueno, acá estaba. Sí, porque es que la tercera generación ya incluye microorganismos atípicos. Atípicos, sí. En la segunda generación no tiene cubrimiento atípico. Entonces, en cuanto a los de segunda generación, a finales de los 70 ingresó el norfloxacino. Este combinó el grupo piperacina, que ya se veía en el grupo anterior, en la posición 7, más el átomo de flúor en la posición 6. Esto mejoró actividad frente a gram negativos, incluyendo la pseudomonas aeruginosa, pero sin embargo seguían sin conseguirse las concentraciones adecuadas en suero, por lo cual su uso igual se limitó a IBU. Las modificaciones en esa estructura hizo que se generaran las siguientes de segunda generación: el pefloxacino, noxacino, ciprofloxacino, floxacino, lomefloxacino, en donde tenían un mayor espectro de actividad, ampliándolo a organismos gram positivos, aunque era escaso, con mayor actividad sobre gram negativos, hasta 1000 veces más que el ácido anhídrico. También mejoró su farmacocinética, aumentó la actividad bactericida, por lo cual se inició su uso en infecciones sistémicas. El ciprofloxacino fue la primera fluoroquinolona en utilizarse para infecciones fuera del tracto urinario. Mantenía la potente actividad que ya tenían sus predecesores sobre los gram negativos, pero con mejorada actividad frente a gram positivos. Tenía una farmacocinética mejorada, por lo cual su administración era 2 veces al día, con efectos adversos bajos comparados con sus predecesores. Tenemos 2 conclusiones importantes de la segunda generación para tener en cuenta, y es que todas presentaban una limitación importante, y era que eran poco activas frente a pocos gram positivos aerobios como el Streptococcus pneumoniae, limitando su uso en infecciones respiratorias, y pues que apenas eran eficaces contra bacterias anaerobias. Acá tenemos pues las representantes: norfloxacino, enoxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, tosufloxacino. Entonces acá vamos a tener su resumen acerca del espectro. Mayor actividad frente a gram negativos que las de primera generación, incluida la pseudomonas aeruginosa, activas contra algunos atípicos, aunque no era mucha su actividad, moderada actividad frente a gram positivos y nula frente a anaerobios. En su momento en Colombia hubo pefloxacin o floxacino, pero digamos que con respecto a la ciprofloxacina eran muy similares, por eso quedó la ciprofloxacina. No fluyó mucho. Entonces hasta aquí tenemos que en tan solo 2 décadas estos antimicrobianos pasaron de constituir un grupo pequeño de fármacos a convertirse en usados en diferentes infecciones sistémicas también. En 1997 sus ventas superaron aproximadamente los 3.04 billones de dólares, que pues para esa época era una cantidad muy grande de dinero. A finales del siglo XX, el ciprofloxacino era posiblemente pues el miembro más popular de este grupo de antibacterianos y era el más empleado en todo el mundo.
Entonces acá los de tercera generación, que era la pregunta que ya le había hecho el levofloxacino, entonces sí lo incluimos dentro de tercera generación. Otros pues conocidos, el gatifloxacino, el esparfloxacino, tosufloxacino. Ninguno de esos en Colombia, y el gatifloxacin retirado del mercado por falla hepática. Y el esparfloxacin ya vamos también a hablar porque se retiró del mercado. Entonces, en cuanto a los de tercera generación... Sí, tenemos la levofloxacina en tercera generación. Sí, en tercera entonces. La tercera generación vamos a ver que pues tiene una mayor complejidad estructural, van a haber nuevas modificaciones dentro de la molécula inicial de quinolona, va a tener potente actividad tanto para gram negativos como para gram positivos y sus ventajas farmacocinéticas frente a las de segunda generación, su semivida más prolongada, que ya vamos a ver más adelante las características farmacocinéticas de cada una más desglosadas, mayor penetración tisular y su uso en infecciones sistémicas. No todas estas moléculas pues llegaron a usarse en la práctica clínica diaria, ya que muchas fueron retiradas del mercado. Yo puse el ejemplo pues de acá del grepafloxacino, que era producido por Glaxo y Otsuka Pharmaceutical bajo el nombre de Baxar de Glaxo y Crepax de Otsuka. Estos fueron retiradas en 1999 debido a las afecciones cardiovasculares severas, como la prolongación del QT, que conducía pues a diferentes tipos de arritmias, como el torsal de Points, bradicardia y pues finalmente su desenlace en muerte súbita. Acá vemos las de tercera generación, vemos que pues ya contienen algunos radicales adicionales a las de segunda que nos van a mejorar esa actividad que tenían las de segunda. Entonces van a tener gram negativos, incluidos pseudomonas, mejor actividad frente a gram positivos y atípicos, pero escasa todavía contra anaerobios. Importante eso de los atípicos, ¿no? Sí. Sí, acá es muy importante que ellas ya tenían pues una mejorada actividad notable contra... Por eso si uno utiliza levofloxacin, no requiere utilizar claritromicin, ¿no? Porque hay espectro frente a atípicos. ¿Y es bueno para pseudomonas? Sí. La levofloxacina, sí. La levofloxacina. La cipro no tanto, aunque tiene, Sí, no, se menciona en la literatura, más pero hay más resistencia. En cambio la levofloxacina no. Y ya finalmente las de cuarta generación, que dentro de las cuales pues destacamos el moxifloxacino. Su potencia es similar a las de tercera generación frente a gram negativos, gram positivos y atípicos, pero su característica principal es la actividad antianaeróbica. Esa va a ser su característica principal. Ahí decía que principalmente en citalfloxacino, clinafloxacino y trovafloxacino, pero igual moxifloxacino también la tiene. Pero sí, estas pues son las principales. Es cierto, pero hay un problema frente al moxifloxacin. No tiene espectro frente a pseudomonas. ¿Listo? Y se elimina por vía hepática, más no por vía urinaria. Entonces, no sirve tampoco en infección urinaria. La levofloxacina sí. Entonces, acá tenemos ya sus moléculas mucho más complejas, van a tener diferentes sustituyentes, anillos pirrolidónicos, como lo mencionábamos anteriormente, los compuestos fluorados y los diferentes grupos sustituyentes en el número 1. Entonces estas tenemos gram negativos, incluyendo pseudomonas, mejor actividad contra gram positivos y atípicos y su característica principal, la antianaerobios. Exacto, pero moxifloxacin, su actividad anti pseudomonas es mínima, ¿no? Es importante recordarlo. Entonces ya vamos a entrar en su mecanismo de acción. Entonces tenemos en cuanto a mecanismo de acción que se han descrito 4 mecanismos de acción atendiendo a los factores fisiológicos que se requieren en las quinolonas como tal para que éstas ejerzan su acción bactericida principal, que ya vamos a ver más adelante qué tipo de enzimas la van a ejercer. Entonces estos son el A, el B, el B1 y el C. En el A tenemos que es el común a todas las quinolonas, va a requerir que la bacteria esté en multiplicación y que presente síntesis tanto de ARN como de proteínas. El B no va a requerir que la bacteria tenga síntesis de ARN ni proteínas y tampoco va a requerir que esté en multiplicación. Dentro de estas se destacan el ciprofloxacino y el ofloxacino. El B1 no requiere síntesis de ARN ni proteínas, pero sí que la bacteria está en multiplicación. Dentro de estas se encuentra el clinafloxacino, que es de cuarta generación. Y en el grupo C va a requerir que la síntesis de ARN y proteínas esté presente,
pero no va a requerir la multiplicación bacteriana. Y estas son el norfloxacino y el enoxacino. O sea, el mecanismo de acción no es por generación, sino... Pues lo que yo encontré es que ahora se hablaba más de estos grupos A, B, B1 y C para caracterizar qué era lo que ellos necesitaban realmente en la bacteria para actuar. Entonces, que se dividan en estos 4 grupos actualmente, que esa era la más cercana. En cuanto a su mecanismo de acción ya específico, vamos a encontrar que actúan sobre la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Estas también se llaman topoisomerasas 2. Dentro de las topoisomerasas 2 está la tipo A, que es la ADN girasa, y la tipo B, que es la topoisomerasa 4. En general se les llaman topoisomerasas 2, pero pues acá vamos a hacer la distinción entre ambas porque vamos a ver que tienen un mecanismo de acción diferente. Entonces la ADN girasa es una proteína tetramérica, va a tener 2 subunidades, la A y la B. 2 subunidades A, 2 subunidades B, van a estar codificadas la A en el GIRA y la B en el GIRB. Esto es importante, más adelante vamos a ver, o mañana, por los mecanismos de resistencia que se producen frente a las quinolonas. Para ejercer su acción va a requerir las 2 subunidades y también la presencia de ATP, que eso es una diferencia frente a las topoisomerasas tipo 1. Actúa liberando el estrés giratorio, es decir, el superenrollamiento, ya les voy a explicar con un dibujito más adelante, creado sobre la doble hélice de ADN cuando se está multiplicando. Recordemos que el ADN debe crear una horquilla de replicación en donde pues se van a, en cada cadena de ADN, es como si cogiéramos un cordón enrollado y lo abriéramos en la punta, sí, y lo abriéramos en la punta, y a medida que se va abriendo, que eso lo hacen las helicasas en la horquilla inicial de replicación, sí, eso se va abriendo, pero llega un punto en el que se anuda. Entonces ese superenrollamiento superior no va a permitir que se siga avanzando en la replicación, entonces se retardaría. Entonces lo que va a hacer la ADN girasa es pegarse a ese superenrollamiento, es decir, al nudito que se va formando a medida que se va abriendo la doble hélice para la replicación, y hacerle un giro contrario para que eso no se vaya a seguir anudando. Eso es básicamente lo que hace la ADN girasa. La subunidad A va a realizar los cortes como tal en determinados puntos de la molécula de ADN. Ahí hablaban de los extremos fosfato 5', que ya más adelante lo vamos a ver en la figura, que quedan libres con residuos de tirosina de la subunidad A. Y la subunidad B va a introducir como tal el giro que se necesita de ese superenrollamiento. Entonces pues el ADN se va a volver a soltar y finalmente la ADN girasa va a quedar libre. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces acá tenemos un esquema. En azul oscuro tenemos la subunidad A de la ADN girasa, y la roja junto con la amarilla va a ser la subunidad B. Entonces acá vemos que la subunidad A llega, coge la primera cadena de la doble hélice de ADN y va a hacer los cortes de los que hablábamos, mientras que la subunidad B va a hacer el cambio, el giro, para que eso no se vaya a seguir enredando. Ya cuando se hace ese giro, se pasa completa la ADN girasa y se suelta de la cadena de ADN. Entonces vamos a tener que las quinolonas, al actuar específicamente sobre la subunidad A de esa ADN girasa, van a hacer que esta inhibición de 2 roturas permanentes del ADN, y esto va a ser señal para exonucleosis, es decir, se va a degradar el ADN por exonucleases. Esto nos va a llevar a la muerte celular, finalmente teniendo el efecto bactericida como tal de las quinolonas. Este va a ser el efecto bactericida de las quinolonas. En cuanto a la topoisomerasa 4, es también una proteína tetramérica, tiene 2 subunidades C, 2 subunidades E, codificadas en sus respectivos genes PAR-C y PAR-E. Al igual que la ADN girasa, va a requerir de sus 2 subunidades más ATP para ejercer su acción. Y lo que va a permitir esta topoisomerasa 4 es permitir la escisión al final de la replicación de los cromosomas. Ya más adelante vamos a ver el dibujo. Ya cuando se ha replicado todo el ADN bacteriano, este va a quedar ligado una cadena con la otra, con la de replicación.
Lo que va a hacer la topoisomerasa 4 es separar cada cadena para que la célula hija pues pueda separarse de su célula madre y pues quede con su genóforo bacteriano. Todas las quinolonas hacen esas dos funciones.